buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a esta mesa redonda titulada Competencia investigadora y práctica docente, claves para un profesorado del siglo XXI. Mi nombre es Cándida Filgueira Arias y tengo el honor de moderar esta sesión. Hoy queremos reflexionar sobre una cuestión esencial para la educación contemporánea: cómo la competencia investigadora se convierte en un pilar fundamental de la práctica docente, favoreciendo de esta manera una enseñanza más crítica, más innovadora y más inclusiva. Vivimos un momento de grandes transformaciones educativas. La creciente diversidad en las aulas, los cambios sociales y el avance de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, exigen un profesorado capaz de analizar su práctica con mirada crítica y basada en evidencias. En este contexto, la competencia investigadora se convierte en una herramienta esencial para el docente del siglo XXI. Cuando hablamos de competencia investigadora, no nos referimos solo a aplicar técnicas de investigación, sino a adaptar una actitud profesional de indagación, formular buenas preguntas, observar con rigor, recoger evidencias del aprendizaje y utilizarlas para mejorar la enseñanza. Investigar significa entender la práctica para transformarla. Esta competencia fortalece la autonomía docente, impulsa la innovación y favorece una educación inclusiva, adaptada a las necesidades reales del alumnado. Además, convierte al profesorado en generador de conocimiento, capaz de colaborar, reflexionar y tomar decisiones fundamentales. Por ello, esta mesa redonda busca explorar cómo integrar la investigación en la práctica docente, cuáles son las experiencias que ya funcionan, qué retos debemos afrontar y qué oportunidades se abren para un profesorado que quiere crecer, mejorar y ofrecer una educación más justa y significativa. Comenzamos con este diálogo con la convicción de que un profesorado que investiga es un profesorado que transforma. Durante esta sesión seguiremos una dinámica ágil y muy concreta. Realizaremos 3 rondas de diálogo con el panel que a continuación voy a presentar. Les invito a acompañarnos en esta exploración conjunta que conecta investigación, docencia y transformación educativa. Muchas gracias. A continuación les vamos a presentar al panel de expertos. Me acompañan varios profesores y profesoras del Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, FP y Enseñanza de Idiomas. A mi derecha tenemos al profesor Alain Íñiguez Ejido, de la Universidad CEU San Pablo y también de la Universidad Complutense de Madrid, y es especialista en inglés. A continuación nos acompaña la profesora Judith Martínez Martín, de la Universidad San Pablo CEU, que imparte clases en la especialidad de dibujo, educación plástica y visual. A continuación, la profesora María del Mar Hernández Suárez, de la Universidad CEU San Pablo y de la especialidad de lengua y literatura y orientación educativa. Y finalmente, la profesora María del Carmen Escribano Ródenas, de la Universidad CEU San Pablo, de la especialidad de matemáticas. Muchas gracias por acompañarnos y entramos ya en nuestra primera ronda. Bien, la primera pregunta que planteamos en esta ronda relacionada con el marco conceptual es ¿qué significa hoy ser un docente o una docente en competencia investigadora? Les pido intervenciones breves de 1 o 2 minutos por persona. Adelante. Bueno, pues ya que he sido la última en ser presentada, voy a tomar la palabra para responder a esta pregunta, teniendo en cuenta que soy la especialista en matemáticas y que algo tendré que decir de matemáticas. Hoy ser un docente o una docente con competencia investigadora no significa únicamente producir investigaciones académicas a las que estamos acostumbrados los docentes universitarios, ¿verdad? Sino que es adoptar una actitud profesional reflexiva, crítica y sistemática hacia la propia práctica docente. Es decir, que un docente con esta competencia es aquel que concibe el aula como un espacio de indagación, donde se observan los procesos habituales de enseñanza y de aprendizaje y que analizamos experiencias, tomamos decisiones fundamentales, sobre todo para mejorar nuestra práctica docente. En el caso concreto, como decía, de las matemáticas,
en educación secundaria implica preguntarse cómo aprenden matemáticas nuestros alumnos, qué obstáculos conceptuales aparecen con mayor frecuencia, qué enfoques didácticos favorecen esa comprensión profunda de las matemáticas y de alguna manera cómo influyen también las emociones. Las matemáticas es algo que todos los alumnos, ¿verdad? Pues parece como que odian, como que tienen muchas dificultades. Entonces nos importa mucho la emoción, el lenguaje, el contexto sociocultural de este aprendizaje matemático. Voy a dejar unas claves que a mi modo de ver son interesantes para esta pregunta que nos ha planteado Candy. Primero, la capacidad para formular preguntas educativas relevantes. Es decir, no me voy a limitar como docente a aplicar metodologías de manera crítica, sino que ¿por qué mis alumnos cometen siempre este mismo error? ¿O cómo influye el uso del material manipulativo que yo llevo a clase para jugar con ellos para aprender matemáticas? O para, si no es matemáticas en general, cómo aprenden el álgebra con unas cartas con polinomios, por ejemplo. Esa es la primera, la capacidad para formular preguntas. La segunda es el uso sistemático de la evidencia. Es decir, que tengo que recoger y analizar la información que obtengo en el aula. Lo que me dicen los chicos, esos errores a los que me refería, las respuestas a las tareas que hacen. Es decir, tengo que tomar decisiones basadas en datos y no solo en intuiciones. A veces decimos parece, me ha parecido. No, tenemos que tener datos, evidencias. La tercera clave es la conexión entre la teoría y la práctica. Es decir, el docente con esta competencia tiene que ser capaz de dialogar con la investigación educativa existente. Es decir, conocer estudios sobre didáctica de las matemáticas, de comprensión conceptual, de resolución de problemas. Las clases de matemáticas tienen que ser algo así como juegos, donde cada juego sea un problema que haya que resolver. Y la cuarta clave que os voy a dejar es la actitud reflexiva y de mejora continua, porque necesito reflexionar sistemáticamente sobre la propia práctica docente. Analizar qué me está funcionando en clase, qué no me funciona y cómo poder mejorar, ¿verdad? Esto también lo tengo que hacer no solamente de forma individual, sino de forma compartida con todo el equipo docente de este grupo. Y la última clave es el compromiso ético y profesional, porque necesito asumir que la enseñanza es una profesión compleja. Requerimos formación continuamente, no con lo que nos enseñaron en la facultad a nosotros en nuestros días. No, tenemos que seguir aprendiendo nosotros, formándonos responsablemente y no buscar culpabilizar a los alumnos. Es decir, esto es que me ha tocado unos alumnos horribles, es que no quieren comprender, no quieren, no, sino que tenemos que, de alguna forma, obtener ese compromiso ético y profesional. Es decir, que, para resumir, ser un docente con competencia investigadora significa enseñar matemáticas desde una mirada profesional, informada, crítica y comprometida. Y lo dejo ahí, para que los demás también... Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere añadir algo más dentro...? O sea, yo continuando con la idea, estoy completamente de acuerdo. Claro, desde el punto de vista quizá también de los futuros docentes, ¿no? O de los alumnos del máster, que también les afecta todo este tipo de cuestiones, porque al final deben conocer esta clase de competencias para saber manejarlas. O sea, yo creo que, pues lo que decía Cándida al principio, tiene que ver con esa necesidad de reflexionar sobre cómo damos clase, ¿no? Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos, cómo podemos solucionarlos y sobre todo solucionarlos de una forma, podríamos decir, crítica, ¿no? Es decir, no solo basta con la experiencia, ¿no? Que al final cuando uno es docente y sobre todo cuando tiene una experiencia larga, suele darle a la experiencia un lugar quizá demasiado exagerado, ¿no? Hay veces que hay que contrastar eso con la información, con las últimas investigaciones que se hagan no solo en el campo que se esté trabajando, sino también en el sentido más amplio de la pedagogía, ¿no?
o cómo damos nuestras clases. Y sobre todo, claro, volviendo al plano que decía al principio, en el caso de los alumnos, de los futuros docentes, ¿no? De los alumnos, por ejemplo, de nuestro máster o de cualquier alumno que esté cursando una carrera relacionada con la pedagogía, la educación, al final un problema es que muchas veces hay una serie de carencias en lo que respecta a las competencias de investigación, no suelen estar muy familiarizados porque lo ven como algo extraño, ¿no? Y yo creo que es nuestra responsabilidad también pues, formarles en ese tipo de actitudes, que sepan enfrentarse a un artículo, que sepan enfrentarse a la propia labor investigadora, no solo para conocer mejor su campo o cómo dar mejor clase, sino, y por último, y con esto lo cierro rápidamente, porque enseñando a investigar también se les enseña a enfrentarse a un problema que yo creo que tenemos todos, que es que faltan recursos, falta tiempo y que muchas veces tenemos que hacerlo mejor con lo que tenemos, ¿no? O sea que yo creo que enseñarles a investigar es también enseñarles a ser más autónomos, a que puedan buscar recursos de forma fiable, de forma veraz, ¿no? O sea que yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Por sumar un poco a lo que ya se ha dicho. Yo coincido también que un profesorado hoy día con competencia investigadora supone, como se ha dicho ya, desarrollar en nuestro alumnado un pensamiento crítico, una búsqueda de soluciones, una toma de decisiones que al mismo tiempo favorezca un aprendizaje cada vez más autónomo. Y para ello pues es muy importante trabajar aspectos, entiendo yo, como pueda ser la observación, el trabajo en equipo, el saber dialogar, el saber enfrentarse a nuevas situaciones, como decía Mari Carmen, el buscar nuevas soluciones a nuevos retos, de tal manera que de algún modo exista una mayor implicación por parte del alumnado y que no se convierta simplemente en un mero receptor de conocimientos. Bueno, a mí me gustaría aportar un punto de vista bajando a otros niveles de secundaria y bachillerato, en los que digamos que las clases son más dinámicas, más rápidas, y que muchas veces no nos da tiempo mucho como profesor a asimilar qué es lo que está pasando en el aula. Entonces esa parte de reflexión que comentabais, a veces la haces de una aula a la otra porque repites una clase, o simplemente te vas con el tiempo analizando qué está pasando y sobre todo contextualizando de un año para otro, una generación tras otra. Los tiempos cambian, la forma de aprender ha cambiado, y entonces yo creo que es importante también ser consciente de la realidad en la que impartes esa docencia, mirar hacia el pasado, pero también mirar hacia el futuro y valorar qué cosas sirven de lo que hemos estado trabajando y qué otras metodologías, otros conceptos hay que ir actualizándose porque los alumnos también cambian. Bueno, yo estoy de acuerdo también. Por dar una visión un poco más general, porque habéis sido muy específicos, y eso me permite a mí ser menos específica. Entonces, a mí me gustaría centrarme en qué es una competencia. Sabemos ya desde la introducción de las competencias clave y demás que tienen tres partes: la parte del saber, una parte más teórica, el saber hacer, que es más aplicada, y el ser. Y me ha gustado mucho, estoy muy de acuerdo con vosotros, que habéis hecho mucho énfasis en ese ser, en esas actitudes que a veces se nos olvidan. Cuando tenemos una competencia, muchas veces se nos olvida esa parte de enseñar una actitud. Entonces sí que quiero remarcar de cada uno, como habéis ido haciendo énfasis en esa actitud, precisamente cómo tendríamos que centrarnos, ese pensamiento crítico, ¿no? Esos diferentes factores que creo que sí que van a hacer que se pueda llevar a cabo una educación con consciencia investigadora. Muy bien, pues gracias a todas las intervenciones. En esta primera ronda se han destacado una idea que es muy importante, que es la de compartir, ¿no? Que, digamos, la competencia investigadora no es únicamente producir datos, sino también aplicar métodos. Y además hay que tener una postura de indagación y una forma crítica y ética de observar la propia práctica docente para, evidentemente, transformarla. Con esta base conceptual avanzamos hacia una segunda parte, digamos, más experiencial. En esta segunda ronda nos gustaría plantear un poco cómo se integra la investigación en la práctica docente real,
Por lo tanto, queremos descender un poquito más a lo concreto y hablar y debatir un poco sobre la práctica o las prácticas reales que favorecen la iniciación a la investigación educativa durante la formación del profesorado. Les planteo en este sentido la siguiente pregunta. ¿Qué experiencias, estrategias o actividades en concreto aplican ustedes para la introducción o para introducir la investigación, quiero decir en este sentido las microindagaciones, la investigación-acción, el análisis de evidencia, evaluación con rúbricas, diarios reflexivos, etcétera, en sus clases del máster y en general en el aula en su docencia? Bueno, yo muy brevemente, a mí me gusta introducirlo como una rutina estándar dentro de las actividades habituales que hacemos, para que los alumnos se acostumbren a que es pues una sistematización, una rutina, un protocolo que ellos tienen que seguir de manera habitual cada vez que se enfrentan a un problema, a una situación, a preparación de una clase, y que así lo asuman como algo natural, no un esfuerzo extra que ellos tienen que hacer a la hora de dar clase. Entonces, cuando hacemos pues, cualquier actividad, lo primero sería informarse. ¿Cómo se informa? Pues yendo a fuentes adecuadas, dentro de la literatura científica y demás, y sobre todo luego intentar aplicar en el ejercicio que vayan a realizar en concreto, y una reflexión final, una evaluación final sobre aquello que han hecho. Eso sería como yo lo integro. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, por ejemplo, yo una de las cosas que creo que son muy pertinentes, ¿no? y que ayudan a que pues, los alumnos del máster de profesorado o cualquier futuro docente quiera familiarizarse con este tipo de metodologías, ¿no? Con las metodologías activas de aprendizaje, etcétera. Yo creo que una cosa que ayuda bastante, un recurso que ayuda bastante, es situarles esos conceptos que se les está impartiendo en un entorno más o menos real, ¿no? En este caso, creo que ayuda mucho que compartamos experiencias que nosotros podemos tener como profes, ¿no? como docentes. Estoy pensando, por ejemplo, yo en la asignatura de Introducción a la Investigación en el máster, yo siempre, cuando les explico en qué consiste en esta clase de metodologías, como la investigación-acción, etcétera, siempre intento darles ejemplos para que vean que no se trata simplemente de un contenido teórico, etcétera, que deben aprender para elaborar una unidad didáctica o una situación de aprendizaje, sino que eso verdaderamente les puede servir como un arsenal, como una serie de herramientas que ellos pueden aplicar a medida que van dando sus clases o que se enfrentan a problemas que son sobrevenidos, ¿no? Yo les pongo el caso, por ejemplo, uno de los cursos que yo imparto es precisamente un curso de literatura a alumnos de Estados Unidos, y les imparto un curso de literatura que trabaja fundamentalmente los 4 grandes mitos literarios españoles, el Pícaro, la Celestina, Don Quijote y Don Juan. Y el problema es que, quitando Don Quijote, muchas veces hay figuras literarias o mitos literarios o arquetipos que no conocen, ¿no? Y claro, no puedes presentarles directamente textos literarios clásicos porque van a tener un problema fundamentalmente con el idioma, van a tener un obstáculo lingüístico importante. Pues en esos casos, las primeras veces uno se enfrenta a esas situaciones, busca adaptaciones, etcétera, pero a medida que uno avanza y que va tomando experiencia, pues ve que esa situación se puede atajar de múltiples formas y ahí entra la investigación-acción. Se analiza un caso en clase, se toma conciencia de una situación que ocurre en el aula, se acude a la literatura científica especializada en didáctica, en este caso, o en estrategias que pueden ayudar a que un alumnado de una segunda lengua, por ejemplo, un hablante de una segunda lengua que habla del español como una segunda lengua, cómo podemos trabajar los clásicos con este perfil del alumnado. Yo les pongo el caso de lo que hice yo, que pensé que tenía la intuición quizá de que un tipo de literatura más transmedia, ¿no? que se acerque más a la novela gráfica, a la novela ilustrada, etcétera, podría ayudarles a enfrentarse a estos textos. Oye, no tengo que leer el Lazarillo de corrido, sino que puedo ver otros formatos, familiarizarme con ello y con prácticas guiadas, pues oye, estoy aprendiendo este contenido y bueno, estoy sorteando un problema, ¿no? que puedo tener yo en el aula. Les conté mi caso, cómo lo hice, busqué, por ejemplo, para explicar el Pícaro, busqué un referente más familiar para la cultura anglosajona, como podía ser Oliver Twist. Se le puede conectar directamente con el musical, que ahora mismo está en cartelera en Madrid. O, por ejemplo, para explicar el Don Juan, hay estudios especializados en literatura española que hablan del Don Juan como la influencia clara del personaje del vampiro en múltiples referencias o manifestaciones literarias. Bueno, pues se utiliza
una figura más común, más próxima a la cultura pop, podríamos decir, como el vampiro, para introducirles pues, bueno, las características principales de ese mito literario, ¿no? Bueno, pues eso nos permite reflexionar a partir de una investigación sobre la literatura especializada en los temas que nos ocupen, se puede buscar una solución para un problema real que tengamos en el aula. Y yo creo que eso es una experiencia muy, muy significativa, ¿no? para nuestros alumnos, por ejemplo. Bueno, yo desde orientación lo que utilizo también muchas veces es plantearles a los alumnos, en este caso de la ESO, situaciones que tengan que resolver para apoyar, ayudar a alumnos de cursos inferiores que a lo mejor se puedan ver puedan ver en situaciones similares a las que ellos han vivido. Entonces utilizo un poco la metodología de aprendizaje-servicio y, por ejemplo, les digo, bueno, ¿qué dificultades tuvisteis vosotros cuando empezasteis en el instituto? Ellos lo analizan, plantean una serie de soluciones y tratan de buscar, algunos por medio de talleres, actividades que permitan de algún modo apoyar a estos alumnos que están iniciando el curso. Entonces se reúnen en grupo, analizan qué problemas tuvieron, cómo gestionarlos, cómo solucionarlos, qué soluciones pueden plantear y de ese modo, bueno, pues tienen que hacer frente a una serie de situaciones concretas. Y de ese modo, pues yo creo que un poco están planteando posibles soluciones y tomando decisiones también. Bueno, por mi parte, desde el punto de vista más artístico, como son las asignaturas a las que yo imparto, digamos que en el máster los alumnos ya tienen esa experiencia adquirida de cómo ese proceso creativo implica esa investigación. Hay que trasladarlo un poco más a la parte de la docencia, que les cuesta un poco más porque acaban de llegar. Pero sí que en los alumnos de secundaria y bachillerato ellos dibujan y generan contenido sin esa parte de investigación. Entonces, ayudarles a que trabajen, muchas veces lo hacen, pero no lo reflejan. Entonces, a veces ahora mismo, por ejemplo, yo estoy trabajando con ellos en un diario artístico, un cuaderno de campo, y en un portfolio profesional que ellos tienen que plasmar todo ese proceso creativo. Entonces, en metodologías como el design thinking o el diseño de producto implica ya esas fases en las que tienen que investigar pues, la contextualización, el briefing que te dan de qué es lo que necesita el cliente, investigar sobre qué se ha hecho en otras ocasiones o qué existe ya en el mercado, para luego pasar a la fase de diseño, de hacer un prototipado, etcétera. Entonces, y luego ese testeo, ¿no? Todas esas fases son muy similares a la de la investigación, como podemos entender, universitaria, y yo creo que empezar desde abajo y con ese proceso con los alumnos de secundaria y bachillerato es muy, muy interesante. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos visto prácticas muy diversas, pero con una constante. Todas convierten la investigación en algo accesible, próximo a la realidad del aula y sostenible en el tiempo. Aparecen microproyectos, uso de rúbricas, análisis de datos sencillos, diseño inclusivo y reflexión sistemática. Todo esto refuerza la idea de que investigar no es un acto excepcional, sino que es parte natural del desarrollo docente. Pasamos a una tercera ronda en la que podemos titularla Desafíos actuales y caminos de futuro. En este caso vamos a plantear lo siguiente. Entramos en esta tercera ronda, como digo, y vamos a mirar un poco al futuro, reconocer estos retos. Les propongo, por lo tanto, responder brevemente a dos preguntas. La primera sería, ¿qué dificultades encuentran los docentes para integrar la investigación en su práctica diaria, tiempo, cultura, organización, formación, recursos, reconocimiento, y cómo podemos superarlas? Y la segunda estaría orientada a qué papel desempeñan las tecnologías emergentes como la analítica del aprendizaje o la inteligencia artificial en el desarrollo ético y responsable de la competencia investigadora. Les invito a centrar estas cuestiones y exponer como, digamos, claves principales en esta tercera ronda. ¿Quién quiere comenzar? Alain, profesor Alain. Bueno, yo lo que he podido
para un poco trascender mi opinión personal y que no quede como una impresión subjetiva, lo que he podido ver es que en varios artículos, ¿no? Por ejemplo, uno publicado por Galindo Domínguez y otros investigadores en el año 2022, es que las principales dificultades que suele haber a la hora de inculcar esta competencia investigadora en el aula, ¿no? o a llevarla al aula, suelen ser las cuatro principales, que son la falta de formación del profesorado en esta competencia, la falta de tiempo para poder hacerlo, porque al final hay que enfrentarse a muchos requerimientos, ¿no? Relacionados con la preparación de clases, burocracia, etcétera. La dificultad por transferirlo al aula, porque muchas veces se entiende que la investigación es algo abstracto, que no tiene que ver con la práctica cotidiana, o incluso en muchas ocasiones la resistencia o cierta zona de confort del docente, ¿no? Podríamos decir, tengo mi método, lo aplico, etcétera, y muchas veces puede haber docentes que sean más reacios a aplicar este tipo de metodologías, ¿no? Y yo creo que, bueno, que una forma de superarlo, ¿no? Una forma de superar estos problemas, pues bueno, podría ser intentar enfatizar nuestra formación a futuros docentes cómo se relaciona esa investigación con la práctica cotidiana, aspectos organizativos. Por ejemplo, en la asignatura que, bueno, si no estoy equivocado ahora mismo, creo que impartimos todos de Introducción a la Investigación, insistimos mucho en el uso de la información, en el uso ético de la información. Se les imparten contenidos relacionados con el uso de gestores bibliográficos. Por ejemplo, yo insisto mucho porque me parecen muy útiles y en el fondo todo ello lo que busca es enseñarle al futuro docente cómo puede gestionar mejor su tiempo y cómo puede gestionar mejor su práctica para utilizar mejor esa información de una forma más óptima y que eso no le quite tiempo de lo que va a tener que hacer después como docente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el uso de gestores bibliográficos, técnica de toma de notas, ¿no? Ciertos métodos o aplicaciones, yo creo que les pueden ayudar mucho a que el día de mañana, cuando se enfrenten a la situación en el aula, pues puedan acudir a la investigación, sacar la información de manera ética y aplicarla en su práctica docente, ¿no? Yo creo que esa sería una vía para solucionarla, ¿no? Yo no sé coincido plenamente, pero añadiría algo más. Creo que también es importante concienciar al alumnado sobre el uso ético de la inteligencia artificial, porque muchas veces damos herramientas sin a veces trabajar suficientemente un uso adecuado, todo lo que conlleva esa utilización. Yo creo que unido, y comparto totalmente la idea, pero creo que además habría que enseñarles a usar estos recursos de manera adecuada, que sí pueden ser evidentemente muy prácticos, muy útiles, pero siempre que se haga un uso correcto de ellos. Sí, yo por añadir un poco, complementar vuestras aportaciones, en cuanto a las dificultades, creo que el mismo hecho de que los alumnos del máster normalmente vienen por lo menos en la especialidad de dibujo, de profesiones muy diferentes, con experiencias distintas y de repente han decidido cursar un máster dedicado a la docencia, se les abre un mundo nuevo de posibilidades en los que ellos desconocen dónde están. Entonces, todo lo que nosotros les aportamos en esta asignatura que comentaba de Introducción a la Investigación, ellos se dan cuenta que en el fondo ese campo es muy desconocido para ellos y que todo lo que nosotros les vamos abriendo ese conocimiento, ellos tienen que entrar ahí y descubrirlo porque no da tiempo material a contárselo todo, ¿no? Entonces, esa parte en la que yo trabajo con ellos, por ejemplo, mucho el decirles, mira, existen todas estas métodos de investigación o todas estas metodologías, hacemos cooperativo, entonces cada uno investiga sobre uno de los temas, lo compartimos, entonces ellos se dan cuenta que tienen mucho por investigar, que les has abierto una puerta, pero tienen infinidad de campos para seguir trabajando, perdón. En cuanto empiezan a hacer sus prácticas, a preparar trabajos en clase y que ellos mismos tienen que utilizar esos métodos para aprender, se dan cuenta de que la investigación es fundamental para su docencia, o sea, para su formación como docentes. Y para llevarlo en el aula, igual, los alumnos poco a poco se dan cuenta de
de que muchas veces tienen que trabajar en ese campo me refiero a alumnos de secundaria, bachillerato, en el campo de la investigación. Y en cuanto a las tecnologías emergentes, como dice Mar, al final yo creo que han llegado en un momento en el que tenemos que contar con ellas, y la formación es fundamental para que nos acompañen de una forma ética y que sepan utilizarlas bien, que sepan más de lo que la IA nos aporta, que sean críticos con los datos que generan, sobre todo las IAs que ellos utilizan, que son sobre todo las gratuitas, y que sean críticos con esos datos y que sepan manejarlos de la mejor manera posible. Que no se les prohíba, pero sí que sepan trabajar y utilizarlos de manera consciente. Sí, yo estoy de acuerdo también por aportar algo diferente. Respecto a la primera pregunta, que era sobre las dificultades, yo creo que se encuentran con una más interna y una más externa. Más interna es que no asumen o no consideran que dentro de la docencia exista la investigación, ¿no? Antes decía Judith, porque ellos dibujan pero no investigan. Creo que eso pasa en todas las especialidades. Claro, das clase de lo tuyo, pero ¿dónde queda la investigación? No es parte. Pero creo que es muy difícil hacer ver a aquel que no es docente o no lo ha sido durante un tiempo las cosas que no se ven desde fuera. Es decir, todos hemos pasado por educación y todos hemos tenido profesores, que no es como otras profesiones, que no hemos tenido trato con, a lo mejor con un bombero no hemos tenido trato, o con un abogado, a lo mejor tenemos suerte y no hemos tenido trato. Es decir, hay profesiones con las que uno no tiene trato, pero con un profesor siempre hemos tenido trato, todos durante mucho tiempo de nuestra vida. Pero hemos tenido un trato desde una parte que se ve y hay otra que no se ve. Y en esa es muy difícil hacer entender, como decía, a la gente que no ha estado dentro qué es lo que existe ahí, porque nuestras horas no son las de docencia, son docencia y otras en las que hacemos cosas que nadie sabe. Entonces, dentro de esas horas tenemos que normalizar, hacer entender al alumno que es normal, una parte normal, investigar, forma parte de esa preparación para luego poder dar esa clase. No nos levantamos y sabemos lo que vamos a decir ese día en clase. Entonces, una interna de ser consciente de que forma parte de la docencia la investigación. Y luego una parte externa que es, ¿pero para qué voy a investigar? Es decir, ¿qué motivación puede tener una persona para investigar más allá de, bueno, yo creo que está bien hacer eso, ¿no? ¿Cómo las instituciones o cómo se puede dar visibilidad y reconocimiento a esa investigación? Es decir, vale, yo voy a investigar, si a lo mejor no ha salido de mí, pero porque quiero conseguir tal cosa, quiero participar en cierto proyecto, quiero tener cierto reconocimiento dentro de mi colegio. Es decir, ¿cuál va a ser esa parte externa que va a motivar al profesor a investigar? Porque parece que los requisitos mínimos son, pues, da tus clases, como sea. Pero a lo mejor poner como requisito esa investigación también podría ayudar un poco a hacerles más conscientes y motivarles más a que lo pudieran hacer. Y sobre las tecnologías, estoy también de acuerdo, es que creo que están para quedarse y que rechazarlo al final va en contra de uno mismo. Yo siempre he comparado la IA con una lavadora, es decir, si a mí puedo tener una máquina que me soluciona una tarea mecánica, repetitiva, pesada, que no me aporta nada, pues ¿por qué no la voy a usar? Porque voy a seguir lavando a mano. La cuestión es que no me puede sustituir en cosas en las que la persona está por encima de la máquina. Es decir, yo cuando saque la ropa tengo que ser capaz de reconocer si está limpia o se ha quedado la mancha, no porque la haya metido en la lavadora y la lavadora considere que ya ha terminado, la ropa está limpia, pues a lo mejor no. Entonces yo tengo que estar por encima de la máquina y ser capaz de criticar o ser capaz de evaluar eso que la máquina me está diciendo, es decir, siempre la persona por encima, no en lugar, porque además si una persona es capaz de ser sustituida por la máquina, ¿cuál es el valor que estás aportando tú en tu entorno de trabajo? Entonces, nunca ser sustituido, siempre estar por encima como una herramienta. Entonces sí que, como decíais, enseñarles a utilizarlas, eso es lo primero, porque no saben, ni siquiera saben qué herramientas hay, usan la más conocida, pero hay muchas y no se comportan igual, ni dan la misma respuesta, y eso también tienen que aprenderlo. Es que eso es casi paradójico, o sea, llegan al máster muchas veces o terminan el grado y la competencia investigadora es muy limitada, o sea, hay alumnos que incluso tienen problemas para citar debidamente la bibliografía, para manejar fuentes de información fiables y sin embargo están muy familiarizados con el uso de chat, bueno, de herramientas muy conocidas por todos, ¿no? O sea que yo creo que
que lo que esto demuestra, y que era un poco lo que comentaba Mar hace un momento, es que cuanto más conocemos y más utilizamos la inteligencia artificial, más nos damos cuenta de la reflexión que tenemos que hacer sobre el uso ético de la información. O sea, yo lo que se les insiste en el máster, que hacemos todos porque lo hemos comentado alguna vez y que yo creo que conviene hacer, es insistirles en el uso ético de los prompts, ¿no? De las instrucciones, que no escriban y digan, ala, me hace el trabajo y después ya me preocupo yo de cómo lo uso. No, hay que pedir exactamente lo que necesitamos, siendo ético en nuestras peticiones a la inteligencia artificial, y sobre todo una cosa que se suele utilizar mucho para entender cómo funciona la inteligencia artificial y que yo creo que puede servir para comprender cómo la usamos nosotros, que es la trazabilidad. Es decir, que en todo momento seamos conscientes de cómo hemos utilizado la herramienta para poder hacer una investigación o para poder completar una actividad o para diseñar una tarea, etcétera, porque si somos conscientes de qué hemos pedido a la inteligencia artificial y con qué fin, podremos garantizar que lo que hemos hecho es ético. Hay veces que se le pide, no me he olvidado, ya está. No. Oye, guarda un registro, sé consciente de cómo la estás empleando, no hagas las cosas de cualquier manera. O sea, yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Por conectar con lo que hemos dicho ahora. Sí, y además lo vamos a ver en breve en los tribunales de ahora de mayo, a ver cómo los alumnos van a funcionar con el buen uso y ético de la inteligencia artificial. Bueno, pues muchas gracias por estas intervenciones. Hemos visto pues estas prácticas muy diversas, pero una constante, ¿no? Todas convergen en que la investigación es algo accesible y evidentemente nos van a proporcionar pues una visión sobre éticos sobre las tecnologías. También vemos una gran oportunidad. La investigación empodera al profesorado para comprender mejor su práctica y la toma de decisiones evidentemente informadas y promover una educación verdaderamente inclusiva. Bien, pues ya con esto vamos a hacer el cierre de esta actividad que estamos desarrollando, y si me van a permitir, bueno, pues hacer un cierre sobre las conclusiones que hemos podido extraer acerca de las cuestiones aquí planteadas y que podemos hacer un breve resumen. En este sentido, sí que es cierto que podemos hacer una primera valoración en cuanto a la competencia investigadora, en el que no es, digamos, algo añadido, sino que es una forma de pensar, de actuar profesionalmente, y que nos va a proporcionar un marco de ayuda a comprender la realidad educativa y transformarla desde la evidencia. Una segunda cuestión que podemos extraer de estas cuestiones que han salido a la palestra es la investigación se integra a través de prácticas concretas y sostenibles, microindagaciones, diarios reflexivos, investigación-acción, educación con rúbricas, análisis de datos y diseños inclusivos, están todos destinados a esta buena investigación. Y una tercera, podemos indicar que para avanzar necesitaríamos pues una comunidad más práctica, una mentoría, un apoyo institucional, tiempo y un uso ético de las tecnologías emergentes que potencien y apoyen y que nunca sustituyan a un juicio profesional del docente. Con ello finalizamos esta actividad, esta sesión. Evidentemente agradecemos sinceramente pues, a los participantes su aportación, a todas las personas que han contribuido a esta sesión, y ojalá que estas ideas inspiren unas nuevas prácticas en colaboración y de proyectos de investigación educativa. Muchísimas gracias.